Dios bendiga a cada uno de ustedes. Una vez más estamos aquí en la parada 205 conversando entre amigos acerca de Dios, de Jesús. En esta tarde tenemos a una invitada muy especial también, nuestra hermana. Hola, mi nombre es Karina Ortiz y les doy una cordial invitación a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube, que nos pueden encontrar como Ministerio Restauración. Toquen la campanita y suscríbanse. Bueno, es un gusto estar compartiendo una vez más con ustedes acá. Gracias a mis compañeras, son una bendición. En esta tarde tenemos un invitado muy especial, a nuestro pastor Wilberto López. Gracias, Braulio, gracias, Lisette, y gracias, Karina. Bienvenido, amado pastor. Bienvenidos a Renovados por la Fe, un podcast donde exploraremos la palabra de Dios y su aplicación en nuestras vidas diarias. Hoy hablaremos sobre el tema de restauración, un tema que nos lleva a reflexionar sobre la obra de Dios en nuestras vidas. Únete con nosotros en este viaje hacia la renovación. La restauración es un concepto bíblico que se refiere a la acción de Dios para renovar y restaurar a su pueblo. En el Antiguo Testamento vemos ejemplos de restauración en la vida de personajes como Job, David y el pueblo de Israel. ¿Qué podemos aprender de estos ejemplos? En esta tarde tenemos a nuestro pastor para hacerle las preguntas que sean necesarias y que nos despeje ciertas dudas. Pastor, un gusto, y quisiera preguntarle algo. ¿Por qué restauración? Gracias, Braulio. Cuando hablamos de restauración, hablamos de un nuevo comienzo, ¿no? De algo que se estuvo destruido por un tiempo. Pero cuando interviene o decide intervenir en Dios en la vida de la persona, como dice la misma Biblia en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Vemos ahí un ejemplo de un Dios restaurador. Vemos ahí, por ejemplo, usted mencionó el caso de Job, que Job fue restaurado. Por ejemplo, vemos como Job, siendo un hombre justo, recto, la Escritura así lo declara, temeroso a Dios y apartado del mal, sin embargo fue probado, o Dios permitió que él sea probado. Pero lo asombroso y lo maravilloso de esto es que Job, a pesar de sus tribulaciones, a pesar de las circunstancias adversas que él pudo haber pasado, sin embargo al final o su postrer estado fue restaurado. Tanto es así que dice la Biblia que a Job Dios le renovó su familia, dándole unas hermosas hijas. La Biblia dice que eran las mejores, las más hermosas de las orientales en ese tiempo. La parte económica, la parte moral, intelectual de este hombre fue restaurada en todos los aspectos. Entonces, a la luz de la Escritura, podemos darnos cuenta de que Dios es un Dios restaurador. Amén. Y acotando a este tema, dice que las hijas de Job no hay, hasta el día de hoy, no hay mujer más hermosa que las hijas de Job. Es que Dios, Braulio, tremenda bendición, ¿verdad? Claro, Karina, cuando Dios hace las cosas, cuando Dios decide intervenir en la vida de una persona, o sea, cuando le permitimos que Dios intervenga en la vida de nuestras vidas, Dios es experto en hacer cosas nuevas, cosas mejores. Y a veces el mundo o la persona que no conoce al Señor, pues dice, yo no necesito del Evangelio, ¿para qué voy a buscar el Evangelio? No, Dios hace cosas maravillosas cuando nosotros abrimos el corazón a Dios. Y por eso es nuestro mensaje siempre, que Dios es un Dios restaurador, por los testimonios que habla la Escritura y por lo que Él ha hecho en nosotros, que ustedes son un testimonio también. Amén. De la restauración de Dios. Amén. Esta parte me lleva a pensar que para llegar a la restauración, pastor, como usted dice, permitiéndole nosotros a Dios que restaure nuestras vidas, pero para llegar a la restauración siempre vamos a pasar un tiempo de desierto, vamos a pasar tiempo complicado en nuestras vidas. Amén. Eso es verdad, porque, por ejemplo, vemos el caso de Job, pasó tiempos complicados, pasó tiempos difíciles, pero sin embargo Dios nunca se olvida, y esa es la promesa de nuestro Dios para todos. Dice la palabra del Señor que Él nunca se olvida de nosotros. Claro que Él sugiere que le hagamos acuerdos, no es porque Él se olvidó,
sino porque cuando nosotros le hacemos ese acuerdo, nosotros estamos entrando en una etapa de restauración. No sé si ustedes han leído en la escritura, en los evangelios, dice que Dios nunca pone vino nuevo en un odre viejo. Nunca pone un paño nuevo en un vestido viejo. Porque él explica y dice, pues si le pongo vino nuevo en un odre viejo, el vino se echa a perder porque el odre viejo se rompe. Amén, y se Ahora, pierde. lo mismo dice en caso del vestido. No se puede poner un paño nuevo en un vestido viejo porque se parte, se rompe. Entonces Dios quiere hacer todas las cosas nuevas. Dios quiere que el hombre o la mujer que busque a Dios sea cambiado y transformado enteramente y experimente realmente lo que es la restauración interior, lo hermoso que es ser restaurado. Los que hemos tenido esta experiencia con Dios, sabemos que esto es algo que no se puede muchas veces ni explicar con palabras. ¿Cómo usted nos puede argumentar acerca de la restauración? No solo es un concepto bíblico, sino también una realidad que podemos experimentar en nuestras vidas diarias. ¿Cómo podemos aplicar los principios de restauración en nuestras relaciones, tanto en trabajo como en nuestra relación espiritual? Mire, Karina, Proverbios 16:1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Así dice Proverbios 16:1. La pregunta que usted me hizo es cómo podemos esta oración aplicarla a nuestro trabajo, ¿no? A nuestro trabajo. Por ejemplo, si usted va al libro de los Efesios, en el capítulo 4, Pablo dice, el que robaba, deje de practicar eso, sea honrado. ¿Qué estamos viendo ahí? Un proceso de cambio en la conducta del hombre ante la sociedad y ante Dios. Entonces nosotros decimos, ese era un ladrón, pero ahora es un santo. Eso se llama restauración. Ahora, eso es ante el trabajo, ante lo secular. ¿Cuál es la otra pregunta? Que cómo lo podemos también manejar en nuestra vida espiritual. Ahora en nuestra vida espiritual. Mire, por ejemplo, Pablo dice que antes adorábamos o servíamos por naturaleza a los que no son dioses. Pablo le dice ahora en Corintios, en el capítulo 12, le dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales, porque sabía que cuando no conocíamos a Dios, se extraviaba como se lleva a los ídolos mudos. Ahora que somos restaurados, y a veces escuchamos, a veces en boca de muchas personas decir, qué tonto que fui que antes, ¿por qué no me hablaron antes de Dios? A veces decimos así, ¿por qué perdí tanto tiempo? Ahora, en lo espiritual, ¿no es cierto? En lo espiritual nos damos cuenta que ahora sí conocemos a Dios. Claro, Dios quiere que lo conduzcamos en su profundidad, en su anchura, en su altura, en la longitud de Dios. Pero eso es un proceso que vamos poco a poco adquiriendo al pasar o al caminar con Cristo. Vamos siendo restaurados en nuestra parte espiritual. Si usted ha leído 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, el apóstol Pablo dice ahí, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, despojémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Por qué? Porque ahora hemos sido restaurados en el espíritu. Ahora entendemos por qué fuimos formados y para qué fuimos formados y para qué fuimos llamados. Antes decíamos que existía Dios, pero muy vagamente, ¿no? Ahora sabemos cuál es nuestra misión en esta vida, para qué estamos aquí, cuál es el propósito. Solamente eso lo hace cuando somos restaurados espiritualmente, cuando comprendemos y llegamos a comprender que la palabra de Dios no es un libro cualquiera, sino que es un libro de formación espiritual, de formación también natural, porque la Biblia nos corrige. Por ejemplo, la primera pregunta que Karina hizo es que cómo podemos ser restaurados en nuestro trabajo, ¿no es cierto? Antes éramos impuntuales, antes éramos, bueno, lo que éramos, ahora ya no somos así. Antes pues actuábamos de una manera ilegal, como se puede decir, pero ahora ya no somos así. Entonces eso nos damos cuenta que ante la sociedad, nuestro trabajo, en lo secular, ahora ya hemos sido restaurados. Es un cambio, un cambio de actitud hacia el mundo, hacia la sociedad.
es un cambio. Por eso te he escuchado mucha gente que dice, cuando va, por ejemplo, a un empleo, dice, yo quiero a alguien que sea honrado. Y la gente enseguida piensa, no piensa en cualquier persona, piensa en el hermanito o la hermanita X. Dice, claro, es decir, eso, se creen que los hermanos somos más honrados. Y eso debemos mantenerlo y valorarlo y demostrarlo que sí somos gente honrada, que con Dios sí se puede ser restaurado, que con Dios sí se puede llegarlo a conocer y adorarlo a Él en espíritu y en verdad. ¿Qué pasos podemos tomar para experimentar la restauración en nuestra vida? ¿Cómo podemos buscar la renovación en nuestras áreas de debilidad? Y me salgo un poquito del tema, pastor, y yo quisiera hacerle una pregunta, una inquietud que tengo, ¿no? ¿Es necesario experimentar la restauración para poder restaurar a otra persona? Claro, pues, claro, desde todo punto de vista es así. Porque Jesús mismo lo dijo, como un ciego puede guiar a otro ciego, como alguien que no ha sido restaurado puede restaurar a alguien que necesita ser restaurado, ¿no? Amén. Entonces, tienes que ser restaurado primeramente para que puedas restaurar a otro. Yo creo que hay, tal vez, creo que puede ser un problema, digo, ¿no? A veces necesitas conocer, tenido una experiencia sobre ese asunto para poder y tener la palabra y como quien dice, ponerte en los zapatos de la persona que está pasando por esa situación. Si no es mucha molestia, perdona. ¿Me puedes repetir la primera pregunta? Ya, dice, ¿cómo podemos buscar la renovación en nuestras áreas de debilidad? Muy bien. Esa pregunta no la podíamos dejar pasar por alto. Amén. Porque es muy relevante, importante para los que nos escuchan a través de este medio. ¿Cómo podemos ser restaurados? Para empezar una restauración tenemos que buscar al que puede restaurarnos. Por ejemplo, mira, es fácil, la gente busca muchas veces cambio. Hay gente que busca el cambio hasta en los curanderos. En los motivadores. En los motivadores, en el libro. Ahora son los llamados coach. Bueno, tampoco, bueno. Pero ahora nosotros sabemos, ahora que hemos sido restaurados, que el primer paso para ser restaurado es, primero, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Por qué? Tenemos una base bíblica que está ubicada en San Juan capítulo 15, versículo 5. En la segunda parte de este verso dice, ustedes, dice el Señor, no lo digo yo, lo dice el Señor, ustedes separados de mí, nada pueden hacer. Para ser restaurado hay que acercarse a Jesús. Para ser restaurado hay que creer, como dice San Juan capítulo 1, versículo 11 en adelante. Hay que creer en Jesucristo. Ese es el principio. De ahí empezamos el proceso de restauración. Dios lo hace por medio de la iglesia. Dios lo hace a través de la palabra. Dios te ayuda a restaurarte por medio de su Espíritu. Todo eso es necesario. A la iglesia vamos a aprender, vamos a confraternizarnos, dejamos los amigos de la calle, del vicio y la paganda, nos unimos con otro tipo de personas que nos ayudan en este primer paso de restauración. Por eso siempre animamos a las personas que van por primera vez a una iglesia, quieren ser curados, quieren ser sanados espiritualmente, comience a asistir. Amén. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Amén. Eso es importante para hacer. Ese es el primer paso que debemos hacer, aceptar a Jesucristo, empezar a asistir a una iglesia, a donde se nos va a adoctrinar, a enseñar, a confiar en Dios, a esperar en Él, a recibir cómo podemos recibir sus promesas, etcétera, etcétera. Ese es el primer paso de la restauración, aceptar a Jesucristo, acercarse a Él sin miedo. Amén. Porque a veces la gente dice, yo no me hago hermanito porque voy a dejar esto, porque voy a dejar aquello. Entonces la gente como que se asusta, ¿no? Tiene cierto grado de terror que decir, ya voy a dejar la farándula, voy a dejar las amistades. Las amistades nunca las vas a dejar. Al contrario, si tú te restauras, puedes restaurar a tus amistades. Amén. Por eso Jesús dijo que nosotros somos la luz, que vamos a alumbrar a los que están en tinieblas. Amén. Este paso es importante porque de esta manera podemos experimentar la restauración y, como decía hace un momento, poder ayudar a transformar otras vidas. Bueno, para esto también
a las personas que nos ven a través de este medio, pues déjanos las preguntas que necesites y en el siguiente episodio podemos contestarlas también. Amén. Lice, perdona que te interrumpa un momentito. Y esto que debemos dejarlo claro a nuestros amigos que nos están observando. Aquí no estamos hablando de una religión. Amén. No estamos en eso. Estamos haciendo este programa porque queremos, y es el ánimo nuestro, ¿no? Amén. Que el hombre conozca a Dios, no una religión, porque la religión no cambia a nadie, Amén. no restaura a nadie. El único que restaura al hombre es Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una dinámica. Yo quisiera, bueno, aquí estamos algunos panelistas, cada uno tiene una historia que contar, una experiencia que, cómo conocimos a Dios, bajo qué circunstancias. Yo quisiera que nuestra panelista aquí, nuestra amiga Karina, nos comente un poco cómo fue su proceso de restauración y qué la trajo a los caminos del Señor. Bueno, mi historia, mi proceso fue de conocerlo, pero así como lo conocí, así mismo tuve un momento donde me aparté. A veces uno se aparta y hay momentos en que uno dice no pasa nada, pero hay momentos donde que Dios te vuelve a llamar y a veces no te llama de la buena manera, porque nosotros como humanos erramos y no lo buscamos, digamos, a las buenas, sino siempre tenemos que buscarlo a Dios en las malas. Y mi experiencia ahora de haberlo buscado de nuevo, encontrado y que Dios me haya dado la oportunidad de nuevo estar en sus caminos, espero que nunca volverme a apartar de Él, porque sabemos que sin Dios no somos nada. Y para mí es una experiencia ahorita bonita, agradable y es algo que te da paz. Dios en todo momento, en todas circunstancias, siempre va a estar Él. Lice, ¿qué nos puedes contar tú? A ver, ¿cómo fue tu proceso? Mi proceso. Bueno, pues nací aquí en Restauración a la edad de 15 años, creo, estuve como hasta los 22. Y mi pastor Wilberto López, mi padre espiritual, yo sé que nunca me dejó fuera de sus oraciones, tanto su esposa, los líderes. Aquí comencé mi vida cristiana y yo siempre digo esta parte, estuve apartada casi 10, 11 años. Y digo, Dios fue bueno en todo momento. Nunca me dejó sola. Hubieron momentos de oscuridad, tiniebla, adversidades, pero siempre Dios mandaba a alguien. Y como dice, aunque sea la piedra nos va a hablar para poder volvernos hacia Él. Conozco desde pequeña a Dios. Bueno, también mi familia me inculcaba bastante. Y cuando algo es de Dios, pues así sea que cojo, manco, ciego, sordo, pero volvemos a la casa de nuestro Padre. Pues mi experiencia, mi restauración fue, como dice Karina hace un momento, espero y con la ayuda de Dios que me mantenga en sus caminos, sostenerme bien de la mano de Él, porque ya este mundo no tiene nada bueno que ofrecernos a los chicos, jóvenes. El evangelio no es solamente para viejos. El mejor camino es Dios. Dios restaura vidas, Dios restaura hogar, Dios restaura finanza, Dios restaura trabajo. Yo soy una fiel testigo de eso. Dios restaura cuando nosotros le damos la oportunidad de hacerlo. Quizás estás alejado de Dios, te has apartado de Él, pero no olvides que tú estás dentro de la promesa, tú y tu familia. Amén. Y los invito una vez más a que creamos fielmente en que estamos en tiempos difíciles y Dios va a hacer en tu vida lo que tú siempre has anhelado. Braulio. Muy bien, Lice. Vamos a escuchar ahora el testimonio de nuestro pastor, cómo fue su experiencia cuando conoció al Señor, de dónde lo sacó el Señor específicamente. ¿Cómo restauró su vida? ¿Cómo restauró su vida? Amén. Escucho a mis dos hermanas acá en la fe, que cómo ellas volvieron a los caminos del Señor. Ahora bien, hay una parte de la escritura en Ezequiel, perdón, creo que está en Jeremías, se me va la cita por ahora, donde el Señor habla de la casa del alfarero. No sé si ustedes lo han leído. Amén, sí. Ya. Y todos una vez nos rompimos. Amén. Y nos quebramos.
porque así pasan las cosas en el hombre natural, ¿no? Y resulta que, pero yo me doy cuenta que en esa parte Dios nunca se olvidó de nosotros. Aunque fuimos partidos, nos rajamos como la vasija. Sin embargo, Dios siempre estuvo dispuesto a darnos ese toque especial para podernos restaurar. Yo escucho a Karina decir, y es una gran verdad, cuando uno experimentamos lo que es Dios, sabemos a dónde ir. Amén. Porque ella en su testimonio dice, se apartaron, se alejaron, pero no buscaron otro lugar. Yo ya conozco a Alicia ya algunos años, hemos orado por ella muchos años, pero yo veo que ella vuelve a su padre, igual que Karina, porque sabemos que solamente en nuestro Padre podemos ser restaurados. Amén. Podemos recuperar incluso lo perdido. Por ejemplo, la paz, que cuando nos apartamos de Dios la perdemos. Amén. ¿No es cierto? Y volvemos a Dios y la recuperamos la paz. Podemos recuperar la salud, porque mucha gente se aparta y va afuera en el mundo, se enferma. A veces hasta los médicos lo desahucian. Pero tenemos un Dios que es restaurador, que Él es bueno, y eso siempre lo vamos a declarar. Amén. Dios es sumamente bueno. Él siempre está dispuesto a volvernos a curar. Y eso cuando yo me acuerdo de eso, mis oraciones del Dios que me restauró cuando estaba hecho pedazos, Él me volvió a hacer nuevo. Y a veces eso nos parte el alma y el corazón y nos salen lágrimas, porque sabemos Dios tan bueno, que imagínate, ha hecho pedazos. Él volvió a reconstruir mi familia, recuperé a mis hijos, recuperé la paz, recuperé mi salud. ¿Qué más le podemos pedir a Dios? Por eso Pablo dice, con Él estamos completos, Braulio. Amén. Amén. Bueno, como usted dice, pastor, es una bendición haber conocido al Señor. Para todos, creo que, y para todas las personas que se han vuelto, han sido restauradas, yo creo que la obediencia siempre va a ser nuestro mayor agradecimiento a nuestro Dios. Amén. Y la mejor adoración que le podemos dar. Que te interrumpa, Lice. Para nuestros amigos que nos están observando, ¿no? Sabes, de este medio, Dios es Dios de oportunidad. Nunca se olviden eso. Amén. Dios es Dios de oportunidad. Quizás te quebraste, te apartaste, te alejaste, pero como dice por ahí un proverbio afuera, dice, mientras haya vida y esperanza, amén, vuélvase a Dios, que Dios está dispuesto a restaurarlos. Amén. Entonces, eso ha sido este programa del día de hoy. Agradecemos a todas las personas que se están uniendo a este proyecto que se llama Podcast Parada 205, hablando de Dios entre amigos, donde te damos una palabra, te llevamos una esperanza y transmitimos lo que a nosotros también se nos fue encomendado, lo compartimos, amén, contigo. Como dice la Escritura, da de gracia lo que de gracia recibiste, y estamos cumpliendo ese mandato. Soy Braulio Tuaza, hasta una próxima oportunidad. Nuestro amado pastor se despide también. Bien, también. Gracias, Lice, gracias Braulio. Bueno, por todo, ¿no? Por esta invitación a este primer podcast. Esperemos que lo que hemos hecho hoy sea bendición para los demás. Como dije anteriormente, pues gracias Karina. Amamos mucho en el Señor, Karina, igual que a Lice, igual que a todo este equipo que forman este hermoso programa. Sigan adelante, porque somos llamados para esto. Y este es nuestro anhelo y propósito, de que todos sean restaurados, de que todos sean levantados. La gracia, la puerta, la gracia aún está abierta. Todavía amén, hay esperanza. Todavía amén, hay oportunidad para ser restaurado. Amén. No se olviden de suscribirse también en nuestro canal de YouTube, Ministerio Restauración. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.